Saludos. Les habla la profesora Lourdes Enríquez. Hoy tenemos un tema maravilloso que compartir, eh, que iniciamos el primero de dos, de la neurociencia de las emociones. De suerte que vamos a empezar el viaje, ¿les parece? A ver, quiero iniciar con una frase maravillosa del padre de la neurociencia, don Santiago Ramón y Cajal, que nos cuenta que toda persona puede, si se lo propone, ser escultor de su propio cerebro. Ahí hay dos cosas. Primero, está implícito que somos plásticos y que nuestro cerebro es plástico y que puede cambiar. Pero también que tenemos que proponerlo, que es una intencionalidad. Cuando trabajamos la neurociencia, hace poco, tema de 2017, 2016, por ahí, se hablaba solamente del cerebro. Hoy hablamos del cuerpo. O sea, cómo el cuerpo y escuchando el cuerpo podemos entender la conciencia y la mente. Por tanto, y sobre todo esto que hablamos hoy, que es de las emociones. Ya veremos cómo el cuerpo tiene mucho que ver y tiene mucho que decirnos con las emociones. Esa plasticidad cerebral a la que me hacía referencia es lo que apoya el primero, el que necesitamos aprender cómo funciona el cerebro. Y cómo funciona el cerebro nos lo dice la neurociencia y el estudio de la misma, ¿no? De hecho, todos los psicólogos, cuando dan cualquier materia, necesitan actualizarla a la luz de la neurociencia. Y es por eso, por esa plasticidad hasta el final de nuestra vida, que cambia nuestro cerebro, el que se desarrollan programas psicoeducativos que obviamente nos va a enseñar, nos va a moldear, nos va a cambiar en la dirección de lo que querramos, ¿no? Las sensaciones del cuerpo son las emociones que guían la toma de decisión. ¿Y eso por qué? Es el cuerpo y sus sensaciones el que le da, el que nos cuenta lo que está pasando, y sobre todo emocionalmente, ¿no? Y obviamente ya veremos que en la toma de decisión es fundamental, en la toma de decisión precisamente es fundamental las emociones. Es con las emociones las que nos guían para tomar buenas decisiones. Y es por eso esta famosísima frase de que el cuerpo sabe lo que la mente aún no se ha dado cuenta. Es decir, que cuando empezamos a emocionarnos, a percibir algún estímulo emocional, empieza nuestro cuerpo a cambiar y todavía el cerebro, la mente, aún no se entera de qué es lo que está pasando. Los dos, hay muchos grandes en el estudio de las emociones, de la neurociencia emocional. Tenemos al doctor Joseph Ledoux, que descubre que el centro de la neuroanatomía de la emoción es la amígdala. Pero acuérdense, la amígdala cerebral, no la que tenemos aquí, ¿eh? Así que la persona que se opera de estas amígdalas siguen teniendo la amígdala cerebral. Lo que pasa es que los anatomistas fueron un poco creativos y le pusieron el mismo nombre porque se parece a una almendra. Amígdala, almendra. Entonces, el Joseph Ledoux, profesor de la Universidad médico de la Universidad de Nueva York, y otro de los grandes en la neurociencia de las emociones es Richard Davidson. Ya lo vamos a ver varias veces en este conversatorio, ¿no? Con ustedes, que trabaja en la Universidad de Wisconsin-Madison. Con él nos vamos hoy al tema emocional de la bondad, del tratarnos con amabilidad. Ya veremos. Y Antonio Damasio. Antonio Damasio es el que nos cuenta cómo el marcador somático, que ya veremos. Pero él nos habla de las emociones y de que es un proceso común a todos los animales y que cuando relacionamos la emoción con valores, con principios, imágenes, tal, y
la hacemos consciente, entonces la convertimos en sentimientos. Es decir, que cuando la emoción es un sentimiento es porque hemos sido o estamos siendo conscientes de sí mismos. Uh, y no podemos, realmente, una de las grandes teorías de las emociones, no podemos hablar de las emociones sin referirnos a Paul Ekman. Paul Ekman, que definitivamente estudia los tipos de emociones, esa gran teoría de las emociones que nos cuenta los tipos de emociones básicas, ¿no? Básicas. Y las secundarias, que son una mezcla de todas estas básicas. Él habla de 6 emociones, pero veamos la definición. Es un poco, nos cuenta que es un proceso, un tipo de particular de valoración automática influida por nuestro pasado evolutivo y nuestro pasado personal. En lo que sentimos lo que está ocurriendo, ese estímulo que estamos percibiendo, que es importante, pero es importante para nuestro bienestar. Y entonces empieza de una vez una serie de cambios fisiológicos eh, y conductuales, emocionales, que empiezan a lidiar con esas emociones. Como ya decía, desde el cuerpo. Empezamos a cerrar quizás las manos, a veces no, la respiración es mucho más rítmica o muy rápida. Es un poco porque algo está pasando que percibimos como una amenaza. Entonces, Paul Ekman nos habla de las expresiones faciales intrínsecas al ser humano. Nosotros nacemos con una serie, obviamente, de emociones básicas, y ellas se traducen a través de nuestras, ¿cómo le digo?, nuestro rostro, dependiendo de lo que hagamos con el rostro. Y eso ya lo había dicho Charles Darwin cuando hablaba en la evolución del tema de las emociones y su importancia. Pero estamos hablando de una teoría de 6 emociones básicas: ira, miedo, tristeza, alegría, asco y sorpresa. Actualmente hay otra teoría que quita asco y sorpresa y se queda con esas 4 grandes. Pero igual ambas se utilizan para entender lo que son las emociones básicas. Eh, Cuando vemos entonces una cara alegre, cuando vemos una cara de tristeza, ponemos una cara, cuando hablamos, una cara de ira, que nos ponemos la cara de ira, o una cara de dolor, bueno, esa cara, esa retroalimentación facial nos está diciendo qué emoción estamos sintiendo. Y el otro que lo ve dice, algo está pasando acá. O sea que las emociones evolucionaron y eso fue como parte de nuestra propia supervivencia y esa valoración es automática, ¿no? Que la percibimos de forma sin ser conscientes, lo que quiero decir. Porque si fuéramos conscientes, cuando nuestra niña se acerca en la bicicleta a la calle y viene un motor que la va a chocar, no haríamos lo que hacemos, que sin haberlo pensado de que era una amenaza o tal, reaccionamos y salvamos la niña, ¿no? De ese choque o de esa muerte. Eso no es consciente, eso es automático. Y qué bueno que existe eh, ese simpático que se llama así, simpático y parasimpático, al hablar de nuestro cerebro, que reacciona de esa manera. Y necesariamente necesitamos tener ese tipo de reacción para podernos salvar. Ese reconocimiento de la emoción, que luego ya vamos a ver que nos va a ayudar entonces a saber qué nos pasa a mí y también al otro, porque cuando yo sé lo que me pasa a mí, puedo darme cuenta de lo que le puede pasar a la otra persona. Entonces, esas emociones, emoción es como emotion, moverse hacia algo, conlleva siempre una respuesta emocional. Y como decíamos, evolucionaron como una forma de supervivencia, dirigen nuestro comportamiento, aunque es difícil saber lo que siente la otra persona, lo que uno puede es intuirlo, qué está sintiendo. Es por eso que, por ejemplo, nos recordamos de una persona maravillosa, William James, que nos decía, si quiere una cualidad
actúa como si fuera esa cualidad. Por tanto, lo que nos está recordando William James es algo que ya la neurociencia actual ha descubierto, que dependiendo de cómo tengamos el rostro, no es lo mismo si tenemos, que en este momento quisiera tener un lápiz o un lapicero para enseñarle, pero lo voy a hacer con la mano, con el dedo, no es lo mismo hacer esto. Ajá, ah. Cuando hacemos esto es como si estuviéramos riendo, ¿no? Entonces, eh, podemos engañar al cerebro al reírnos de esa suerte. Pero no importa que lo engañemos, al hacerlo, nuestro cuerpo reacciona, ¿no? Aquello del simpático y producimos una serie de química, por ejemplo, oxitocina, y eso nos relaja. ¿Mm? Pero es diferente si hacemos esto. ¿Mm? ¿Mm? La cara se convierte como una mueca de estoy guapo. Esa cara fruncida, desde que vemos a alguien así, dice, algo está pasando ahí, déjame alejarme de fulanito. Entonces, esa retroalimentación facial, metacognición, como le queramos llamar, nos está diciendo algo. ¿Y qué nos está diciendo? Que tenemos que cuidarnos o que podemos acercarnos. De hecho, la emoción que más que podemos percibir desde más lejos es la sonrisa. Por tanto, parece que eso por evolución podemos decir, este que viene ahí no es un pillo, este que viene ahí es una buena persona. Entonces, los músculos nos están contando cosas. Antes de que esa persona hable, antes de acercarme a la persona, podemos entonces cuidarnos de lo que pueda pasar, ¿cierto? De suerte que es intuitivo esa percepción y lo que hacemos es suponer, intuir la intención que la otra persona tiene. Nunca saber exactamente qué es lo que está sintiendo. Eso es mucho más difícil. Aristóteles entonces nos recuerda algo muy lindo eh, que nos cuenta. No hay nada que esté en la mente. Acuérdense que la mente es como una moneda. Supónganse ustedes que esta mano es una moneda. En un lado a esta cara, en el otro lado hay una imagen. Eh, pero tú no puedes hacer nada con la mente que no haya estado en el cuerpo. Si tú cambias la mente, empieza a pensar negativo, 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 va a cambiar la estructura, la función cerebral, la estructura cerebral. O sea, cambiamos por nuestro pensamiento. Un pensamiento negativo, 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 produce cortisol y cambia la estructura, ¿no? Y entonces nuestra amígdala se va a poner más grande, esa región. La corteza prefrontal, que tiene que ver con la razón, se va a poner más pequeña o el hipocampo, que tiene que ver con la memoria, se va a poner también más pequeña. Pero eso quiere decir que se va a reducir como efecto y consecuencia simplemente del pensamiento, del pensamiento. Y como ya veremos, es mejor acceder al pensamiento, no a través del pensamiento mismo, sino a través del cuerpo, para poder resolver y calmarnos y, bueno, gestionar las emociones. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos 7 sentidos. Antes se creía que eran 5, ¿verdad? Los 5 clásicos, vista, oído, olfato. De todos ellos, el único que puede uno cambiar a voluntad es el olfato. Podemos respirar por los dos lados, por ambos fosas. Podemos hacer esto y darnos cuenta si tenemos mucosidad. Entonces decimos, déjame, mucosidad también, entonces no estoy respirando bien. Ese oxígeno no está llegando a ambos hemisferios. Hago así porque siempre la derecha se va al hemisferio izquierdo y la izquierda se va al hemisferio derecho, el oxígeno, pero si tú lo tienes obstruido, está tapando un control emocional, está tapando una gestión emocional, está tapando una de los nutrientes del cerebro. El cerebro, ¿se acuerdan? Que se alimenta de oxígeno. Por eso qué bueno que podemos controlar la respiración a voluntad, de agua y obviamente de los nutrientes de los alimentos, sobre todo la fructosa, la glucosa. De suerte que todos los alimentos tienen glucosa y obviamente vamos a alimentar el cerebro. El cerebro es un comelón. De todas las cosas que comemos, el 30% se va al cerebro.
ya saben, ¿eh? Así que a respirar bien, por eso necesitamos tener espacio de buena respiración, o sea, sobre todo que podamos ver hacia lo lejos, que haya ventanales no cubiertos, sino que podamos ver árboles, pero al mismo tiempo nos vamos a sentir que estamos en medio de los árboles. Pero bueno, eso va un poquito más adelante, e igual le cuento. Hay dos sentidos que se llaman, que son interiores. Hay sentido interoceptivo y sentido exteriores, exterioceptivo, que son los 5 que dijimos ahorita. Pero los internos, tenemos dos que son mucho más importantes para el cerebro que los otros, que es el interoceptivo, la interocepción, y la propiocepción, que es la postura. Un buen profesor entra de forma, se llama digna, ¿no? Es decir, un estudiante que está encorvado va a producir cortisol, que es la hormona del estrés, y obviamente no va a aprender bien, lo cual necesitamos saber eso para que la postura sea parte de nuestro entrenamiento, de enseñar a nuestros niños y niñas a andar erguido, y obviamente estamos como abiertos a la experiencia, como que lindo lo que está pasando aquí, voy a aprender lo que está pasando aquí, porque producimos oxitocina, todo eso lo que se llama la química del amor, dopamina, que es distinto a cuando estamos encorvados, que ya eso se investigó, le cuento en breve. Pues ya sabemos, la propiocepción y la interocepción. Y siempre, siempre, siempre el cerebro va a priorizar los sentidos interiores, ¿no? ¿Qué nos dice el cuerpo? Para nosotros es mucho más importante saber que el dedo gordo del pie derecho me clavé algo que mi compañero de trabajo me sonría. Lo externo es menos importante que aquella información que nos dice el cuerpo, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo procesamos las emociones? Hay 5 estructuras básicas y es lindo saberlo, cuáles son y en qué consisten. Lo voy a contar rápido, pero es muy importante saber cómo se procesan esas emociones. A ver, el tálamo, hipotálamo, hipocampo, la amígdala y la ínsula. Cada quien son centros cerebrales fundamentales para el procesamiento de las emociones y de la información. Por el tálamo es como, yo digo, cuando uno va a un, no sé, al Palacio Nacional, ¿no? O a las Fuerzas Armadas, uno no va directamente donde uno quiere ir a algún lado. Uno va a un centro que te dice quién es usted, deme su cédula, con quién usted va. Bueno, ese centro que percibe, que decide qué va a entrar, se llama tálamo, ¿no? Y es el que entonces eh, selecciona el estímulo de entrada, siempre uno a la vez, nunca dos ni tres. Hay muchos estímulos en el ambiente y a veces nos sentimos como sobrepasados, pero el tálamo solo recoge uno. Supónganse ustedes que ese tálamo oye fuego o oye la palabra guerra. ¡Wow! ¡Qué cosa más extraña! Desde una vez, naturalmente, lo primero que hace el tálamo es digamos, mandarlo al hipocampo. Al mismo tiempo, lo manda al hipocampo y a la amígdala. Entonces, el hipocampo reconoce, sí, eso está en español, fuego yo lo comprendo, así, guerra yo sé lo que es, pero la amígdala dice, la amígdala juzga, dice, oh, guerra, es que hay una guerra aquí, ya viene así las emociones, a darle ese matiz, ese color, esa intensidad, esa reacción, ¿no? Es más o menos al mismo tiempo, ¿no? Obviamente, el amígdala es un centro sumamente asociado, eh, que se asocia con todo, se conecta con todo y inmediatamente manda, bueno, el tálamo lo manda al hipotálamo primero, la información cuando se devuelve del hipocampo y de la amígdala, se devuelve. Entonces nos cuenta, manda entonces a todos los centros
interiores, a producir miedo, tal, 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 tal. Igual que la amígdala. La amígdala también tiene mucho control con las regiones subcorticales. Eso es muy importante y ya la ínsula que nos va a contar el sentido de quién soy yo, de cómo soy yo, ¿no? Muy interesante esas funciones de la ínsula. Entonces, cerrando por ahora, percibir es interpretar, pero interpreta como yo pienso, a través de mí, a través de mi amígdala, a través de mi hipocampo. Entonces le pongo el color de mi experiencia. Cuando el perro que de mi papá, que me puso dos patas aquí, me miró y yo me quedé paralizada, eso se quedó en mí y no me hace querer tener perros. Entonces es mi hipocampo, es mi amígdala que sufrió ese miedo, que fueron mis perceptores sensoriales. Y obviamente el tálamo identifica, clasifica y manda donde va, a la vista, al oído, a donde fuere, ¿no? De suerte que esa es la forma en que se procesa la información emocional en el cerebro. Continuamos con nuestro encuentro dentro de poco. Gracias.